Hola, mi nombre es Juan Pablo, y durante 18 años llevé el hábito sagrado. Fui ordenado sacerdote con apenas 24 años, lleno de fe y convicción. Pero hoy les voy a contar la verdad que nunca pensé que compartiría. Cómo una mujer cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar todo en lo que creía. Durante casi 2 décadas serví a Dios con total entrega. Prediqué sobre el amor divino y consolé a miles de fieles. Pero había algo que crecía en mi corazón. Algo que la iglesia me había enseñado a reprimir desde el seminario. Lo que van a escuchar no es solo mi testimonio, es la historia de miles de sacerdotes que viven en silencio esta misma lucha. Cuéntame en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Me gustaría saber si hay otros que han pasado por esta experiencia. Mi vocación nació cuando tenía apenas 16 años. Vengo de una familia profundamente católica de Medellín, Colombia. Mi madre, doña Carmen, siempre soñó con tener un hijo sacerdote. Mi padre, don Roberto, aunque más reservado, también apoyaba la idea. Tengo 2 hermanas menores, María José y Esperanza, que desde pequeñas me veían como el santo de la casa. El llamado llegó durante una misa dominical. El padre Hernández hablaba sobre la entrega total a Dios, sobre cómo algunos hombres son elegidos para una misión especial. Sus palabras resonaron en mi corazón de una manera que no puedo explicar. Era como si una voz interior me dijera: «Este es tu camino, Juan Pablo». Ingresé al seminario en 1985. Los primeros años fueron de mucha emoción y esperanza. Estudiábamos teología, filosofía, latín, pero también nos enseñaban sobre el celibato. Recuerdo las palabras del rector: «El celibato es un regalo de Dios, una forma de amor más pura, una entrega total al reino». Yo lo creía con todo mi corazón. Durante los 6 años de formación, hubo momentos difíciles. Veía a mis compañeros de la universidad con novias, formando familias, y a veces sentía una punzada de nostalgia, pero siempre recordaba las enseñanzas de Juan Pablo II, quien decía que el celibato era un tesoro y que los sacerdotes deben ser hombres para los demás. Mi ordenación fue el 15 de mayo de 1991. Tenía 24 años y estaba lleno de ilusiones. Mis padres lloraban de emoción, mis hermanas me miraban con admiración. El obispo me impuso las manos y pronunció las palabras sagradas. En ese momento sentí que mi vida había encontrado su propósito definitivo. Los primeros años como sacerdote fueron intensos. Me asignaron a la parroquia San José, en un barrio popular de Medellín. Ahí aprendí el verdadero significado del ministerio: celebrar misas, confesar, visitar enfermos, acompañar familias en duelo. La gente me quería, me respetaba. Para ellos yo era el padre Juan Pablo, el hombre de Dios que tenía todas las respuestas. Pero también empecé a notar la soledad. Por las noches, después de las actividades pastorales, regresaba a mi pequeña habitación en la casa parroquial. Era un silencio profundo, diferente al de la oración. Era el silencio de quien no tiene con quién compartir sus alegrías y tristezas más íntimas. Aunque siempre había otros sacerdotes cerca, cada uno vivía su propia soledad. Todo cambió cuando llegó ella. Era marzo de 2003. Llevaba 12 años de ordenado. La parroquia organizaba un retiro espiritual para jóvenes y necesitábamos una psicóloga que los ayudara con temas de autoestima y proyecto de vida. El coordinador diocesano me recomendó a Andrea Morales, una profesional de 28 años, especializada en terapia familiar. La primera vez que la vi, estaba preparando material didáctico en el salón parroquial. Llevaba un vestido azul sencillo, el cabello recogido, y cuando me vio entrar, me sonrió con una naturalidad que me desarmó completamente. «Usted debe ser el padre Juan Pablo», me dijo extendiéndome la mano. «Soy Andrea, un placer conocerlo». Durante esa semana del retiro trabajamos muy de cerca. Ella conducía las charlas psicológicas y yo las espirituales. Había algo en su forma de hablar con los jóvenes, en su manera de escuchar sin juzgar, que me fascinaba. No era solo su inteligencia o su belleza natural, era su alma transparente, su capacidad de entender el corazón humano. Las tardes las pasábamos planificando las actividades del día siguiente. Hablábamos de los casos de los jóvenes, de sus problemas familiares, de cómo ayudarlos mejor. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me preguntaba sobre mi vocación, sobre mis sueños de juventud, sobre cómo era la vida de un sacerdote. «¿Nunca se siente solo, padre?», me preguntó una tarde mientras organizábamos los expedientes de los chicos. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante 12 años nadie me había hecho esa pregunta tan directa. «La soledad es parte del camino», le respondí con la frase que había aprendido en el seminario. Pero ella me miró con esos ojos comprensivos y añadió: «¿Pero y el corazón, padre? ¿El corazón no necesita compañía?». Esa noche no pude dormir. Sus palabras habían tocado algo muy profundo en mí. Por primera vez en años me permití sentir esa soledad que siempre había tratado de ignorar. Era como si Andrea hubiera abierto una puerta que yo mantenía cerrada con llave.
Empecé a cuestionarme si realmente era feliz, si la vida que había elegido era la que mi corazón necesitaba. Al final del retiro, los jóvenes estaban transformados. El trabajo conjunto había sido un éxito rotundo, pero cuando llegó el momento de despedirnos, sentí un vacío extraño. Ha sido un placer trabajar con usted, padre, me dijo Andrea. Espero que podamos repetir la experiencia. Yo solo pude responder, sí, ha sido especial. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Creen que ya presentía lo que iba a pasar? Déjenme sus comentarios. Los meses siguientes fueron un tormento interior que no le deseo a nadie. Andrea se había convertido en colaboradora permanente de la parroquia. Coordinaba grupos de apoyo psicológico para familias en crisis y yo dirigía los acompañamientos espirituales. Trabajábamos juntos 2 o 3 veces por semana y cada encuentro intensificaba lo que yo no me atrevía a nombrar. Empecé a vivir una doble vida emocional. Por las mañanas celebraba misa, predicaba sobre el amor de Dios, aconsejaba a los fieles sobre sus problemas matrimoniales, pero por las tardes esperaba ansioso el momento de verla llegar. Me había memorizado su horario, conocía el sonido de sus pasos en el corredor, sabía exactamente a qué hora aparecía su sonrisa en la puerta del despacho parroquial. La tensión era insoportable. Cuando estábamos solos revisando casos, a veces nuestras manos se rozaban al pasar documentos y yo sentía una descarga eléctrica que me recorría todo el cuerpo. Ella también lo notaba. Lo veía en la forma como retiraba la mano rápidamente, en el ligero rubor que le subía a las mejillas, en la manera como evitaba mi mirada por unos segundos. Una noche de octubre, después de atender a una familia que había perdido a su hijo en un accidente, nos quedamos hasta tarde consolándolos. Cuando se fueron, Andrea se quedó conmigo en el templo vacío. Es terrible lo que están pasando, me dijo sentándose en una de las bancas. A veces pienso que necesitamos más que fe para superar estas tragedias. Necesitamos amor humano, cercanía, compañía. Me senté a su lado manteniendo una distancia prudente. Dios nos ama, le dije automáticamente. Él está siempre con nosotros. Pero ella me miró fijamente y respondió, sí, padre, pero Dios también nos dio la capacidad de amarnos entre nosotros. ¿No cree que el amor humano es también un regalo divino? Sus palabras eran como cuchillos que atravesaban todas mis defensas teológicas. Andrea, yo comencé a decir, pero no pude continuar. Mi voz se quebró y por primera vez en años sentí ganas de llorar. Ella se acercó un poco más y puso su mano sobre la mía. Juan Pablo, me dijo usando mi nombre sin el título de padre. Es natural sentir lo que está sintiendo. No se torture por eso. Era la primera vez que alguien reconocía mis sentimientos sin condenarlos. Esa noche fue el punto de quiebre. Llegué a mi habitación y me arrodillé ante el crucifijo que colgaba en mi pared. Señor, le dije, ayúdame a entender qué me está pasando. Durante 12 años he sido fiel a mis votos. He vivido en castidad. He servido a tu pueblo con amor. Pero ahora siento que mi corazón se está partiendo en dos. ¿Es esto una prueba? ¿O es que me equivoqué de camino? Los siguientes días fueron de lucha espiritual intensa. Releía las encíclicas de Juan Pablo II sobre el celibato. Trataba de recordar las enseñanzas del seminario sobre la pureza y la entrega total. Pero cada argumento teológico se estrellaba contra la realidad de mi corazón. Por primera vez en mi vida, las respuestas de la Iglesia no me bastaban para calmar mi tormento interior. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí en esta historia tan personal. Sé que no es fácil escuchar estas confesiones, pero lo mejor aún está por venir. La decisión que tomé cambió mi vida para siempre. El momento definitivo llegó en diciembre de 2003. La parroquia organizaba la tradicional novena navideña y Andrea había preparado una actividad especial para las familias. Esa noche, después de la última oración, nos quedamos solos organizando los materiales. Había una atmósfera diferente, como si ambos supiéramos que algo tenía que resolverse. Juan Pablo, me dijo mientras guardaba las sillas, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su tono era serio, casi formal. Nos sentamos en el altar, bajo la imagen del Sagrado Corazón. Estos meses han sido muy confusos para mí, continuó. Siento cosas que no debería sentir. Pienso en ti de formas que no son apropiadas para nuestra relación profesional. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que ella expresaba abiertamente lo que ambos habíamos estado callando. Andrea, yo comencé, pero ella me interrumpió gentilmente. Déjame terminar, por favor. He estado yendo a terapia para entender estos sentimientos. Mi psicóloga me dijo que son naturales, que el amor no entiende de votos ni de promesas, pero también entiendo tu situación. He tomado una decisión, continuó. Voy a pedirte al coordinador diocesano que me retire de la parroquia. No puedo seguir trabajando aquí sintiendo lo que siento. No es justo para ti, para mí, ni para la comunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento supe que no podía dejarla ir. Mi vida no tendría sentido sin ella. No te vayas, le dije tomando sus manos. Era la primera vez que la tocaba conscientemente, que cruzaba esa línea invisible que había mantenido durante meses. Andrea, yo también siento lo mismo.
Estos meses han sido los más felices y los más tormentosos de mi vida. Cuando no estás, el mundo pierde color. Cuando llegas, todo cobra sentido de una manera que no había experimentado nunca. Nos miramos en silencio por varios minutos. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. Era la pregunta del $1.000.000. Yo tenía 36 años, 18 de ellos comprometido con la iglesia. Ella tenía 29 y toda una vida por delante. La respuesta que le di esa noche cambió nuestro destino para siempre. Voy a pedir la dispensa, le dije. Las palabras salieron de mi boca como si alguien más las hubiera pronunciado. Voy a escribir al Vaticano solicitando ser relevado de mis votos sacerdotales. Quiero estar contigo, Andrea. Quiero construir una vida juntos, tener una familia, ser simplemente Juan Pablo, el hombre que te ama, no el padre Juan Pablo. Ella lloró. Yo también lloré. Nos abrazamos por primera vez, ahí mismo, en el altar donde durante 12 años había celebrado misa. Era un abrazo lleno de amor, pero también de miedo, de incertidumbre, de la conciencia de que estábamos dando un paso que cambiaría nuestras vidas para siempre y que no tendría vuelta atrás. Esa noche, después de que Andrea se fue, me quedé solo en el templo hasta el amanecer. Hablé con Dios como nunca antes había hablado. Señor, le dije, si el amor que siento es pecado, perdóname. Pero si es un regalo tuyo, como creo que lo es, ayúdame a vivirlo con dignidad. He servido a tu iglesia con honestidad durante 18 años. Ahora necesito servir a mi corazón. El proceso de solicitar la dispensa papal fue más complejo y doloroso de lo que imaginé. Primero tuve que hablar con mi obispo, Monseñor Jaramillo, quien me conocía desde el seminario. Su reacción fue de total decepción. Juan Pablo, me dijo con voz grave, esta decisión no solo te afecta a ti, vas a escandalizar a los fieles, vas a sembrar dudas sobre la vocación sacerdotal, vas a traicionar la confianza que la Iglesia depositó en ti. Las siguientes semanas fueron un infierno. La noticia se filtró rápidamente en los círculos eclesiásticos de Medellín. Algunos sacerdotes me evitaban, otros me miraban con lástima, unos pocos me apoyaron en privado. El padre Hernández, quien había sido mi inspirador vocacional, vino a visitarme. Hijo, me dijo, esto es una crisis temporal. La carne es débil, pero el espíritu puede más. Recapacita antes de que sea demasiado tarde. Pero lo más doloroso fue la reacción de mi familia. Mis padres se sintieron traicionados. Mi madre lloró durante días. ¿Cómo le voy a explicar esto a la gente?, me decía. Toda la vida presumiendo de mi hijo sacerdote, y ahora resulta que te vas con una mujer. ¿Qué van a pensar los vecinos, la familia, la comunidad? Mi padre prácticamente dejó de hablarme. Mis hermanas reaccionaron diferente. María José la mayor, aunque sorprendida, trató de entenderme. Si realmente la amas, me dijo, tal vez sea la voluntad de Dios de una forma que no entendemos. Esperanza la menor fue más directa. Hermano, prefiero verte feliz como hombre que infeliz como sacerdote. La vida es una sola. Los feligreses de la parroquia se dividieron. Algunos me condenaron abiertamente. Doña Mercedes, una señora que había sido muy devota, me gritó en plena calle. Nos traicionó, padre. Nos mintió durante todos estos años. Otros fueron más comprensivos. Don Carlos, un hombre mayor que había perdido a su esposa, me dijo, padre, yo entiendo el amor. Si usted encontró el suyo, que Dios los bendiga. El proceso canónico duró casi 2 años. Tuve que escribir una carta detallada al Vaticano explicando los motivos de mi solicitud, someterme a evaluaciones psicológicas, testimoniar ante tribunales eclesiásticos. Durante este tiempo seguí celebrando misa y cumpliendo mis obligaciones pastorales, pero era como vivir en un limbo emocional. Andrea y yo manteníamos nuestra relación en secreto, viéndonos ocasionalmente en casa de una amiga común. Los rumores en la ciudad eran implacables. Algunas personas inventaban historias escandalosas sobre nosotros. Decían que habíamos estado viviendo juntos, que yo había abandonado mis votos por dinero, que ella me había seducido deliberadamente. La presión social era enorme. Andrea tuvo que cambiar de trabajo porque en su clínica psicológica empezaron a llegar comentarios malintencionados. Hubo momentos en que dudé. Una noche, después de una misa particularmente emotiva, donde una familia me agradeció por haber bautizado a sus 3 hijos, llegué a mi habitación cuestionándome si estaba tomando la decisión correcta. ¿Vale la pena destruir 18 años de ministerio por amor?, me preguntaba. Pero luego pensaba en Andrea, en la felicidad que sentía cuando estábamos juntos, en la posibilidad de formar una familia, y recuperaba la certeza. La respuesta del Vaticano llegó en marzo de 2006. Era una carta formal, en latín, firmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Decía, básicamente, que mi solicitud había sido aprobada. Quedaba relevado de todas las obligaciones del estado clerical, incluyendo el celibato, pero mantenía la ordenación sacramental, lo que significaba que seguía siendo técnicamente sacerdote, aunque no podía ejercer funciones pastorales.
El 15 de abril de 2006, exactamente 15 años después de mi ordenación, celebré mi última misa como sacerdote activo. Fue en la misma parroquia San José donde había comenzado mi ministerio. La asistencia fue menor de lo habitual. Muchos feligreses habían preferido no venir por la controversia, pero los que estuvieron ahí fueron personas que realmente me apreciaban como persona, más allá del hábito que llevaba. Después de la misa me quité el alzacuello por última vez. Era un gesto simbólico pero muy poderoso. Durante 15 años esa pequeña pieza de tela blanca había sido mi identidad. Sin ella era simplemente Juan Pablo Morales, un hombre de 39 años que estaba a punto de comenzar una nueva vida. Andrea y yo nos casamos civilmente el 2 de junio de 2006, en una ceremonia muy íntima en Cartagena. Solo estuvieron presentes mi hermana Esperanza, 2 amigos íntimos de Andrea y un primo mío que siempre me había apoyado. Mis padres no asistieron, aún estaban procesando mi decisión. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, sentí una felicidad que no había experimentado nunca. Los primeros años de matrimonio fueron de adaptación. Tuve que aprender a ser esposo, algo para lo que el seminario obviamente no me había preparado. Andrea fue muy paciente conmigo. Me enseñó sobre intimidad, sobre compartir decisiones, sobre construir un hogar juntos. Fue un proceso hermoso pero complejo. A veces me despertaba en las madrugadas sintiendo que estaba soñando. Económicamente fue un desafío enorme. Como ex sacerdote, no tenía ahorros ni experiencia laboral fuera de la iglesia. Conseguí trabajo como profesor de ética en un colegio privado de Bogotá, donde nos mudamos para comenzar de cero en una ciudad donde nadie conocía mi historia. El sueldo era modesto, pero era suficiente para vivir dignamente mientras Andrea establecía su consulta psicológica. En 2008 nació nuestra primera hija, Esperanza María. Sostener a mi bebé en brazos fue el momento más emotivo de mi vida. Entendí entonces, de una manera visceral, lo que significa el amor paternal. Durante 18 años había hablado sobre el amor de Dios Padre, pero hasta ese momento no había comprendido realmente su dimensión. Era un amor protector, incondicional, transformador. 2 años después llegó Juan Carlos, nuestro segundo hijo. Nuestra familia estaba completa. Verlos crecer, acompañar sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus travesuras, me confirmó que había tomado la decisión correcta. No cambiaría ni un solo día de mi vida con Andrea y mis hijos por todos los años que pasé en el ministerio sacerdotal. Con el tiempo, la relación con mis padres se fue sanando. Mi madre, especialmente después de conocer a sus nietos, comenzó a entender que el amor puede manifestarse de diferentes formas. Tal vez Dios tenía otros planes para ti, me dijo una tarde mientras jugaba con Esperanza. Mi padre nunca habló directamente del tema, pero su actitud cambió. Empezó a tratarme con el cariño de siempre. Hoy, casi 20 años después de esa decisión, puedo decir que no me arrepiento. He construido una familia hermosa, he ejercido mi profesión con dignidad, he encontrado la paz interior que durante años busqué en vano en el celibato. Andrea y yo seguimos enamorados. Nuestro amor ha madurado y se ha profundizado con los años. Nuestros hijos, que ahora tienen 16 y 14 años, conocen mi historia y la respetan. ¿Extraño el ministerio sacerdotal? A veces. Echo de menos la cercanía con la gente en los momentos más importantes de sus vidas, la sensación de ser útil espiritualmente, la liturgia, pero he encontrado otras formas de servir. En el colegio, muchos estudiantes me buscan para conversar sobre sus problemas. En nuestro barrio, Andrea y yo organizamos grupos de apoyo para familias en crisis. El servicio a los demás no requiere necesariamente un altar. Esta ha sido mi historia, mi testimonio más íntimo y personal. Sé que muchos de ustedes pueden estar en desacuerdo con la decisión que tomé y respeto profundamente esas opiniones. La vocación sacerdotal es sagrada y hermosa, y muchos hombres la viven con felicidad y plenitud auténticas. Pero también sé que hay otros sacerdotes que viven la misma lucha que yo viví, que se debaten entre la fidelidad a sus votos y la necesidad natural del amor humano. A ellos les digo, no están solos, no son los únicos, y cualquiera que sea la decisión que tomen, merece respeto y comprensión. El celibato sacerdotal es una disciplina de la Iglesia Católica, no un dogma de fe. Ha habido épocas en la historia donde los sacerdotes podían casarse, y en las iglesias orientales católicas aún es permitido. Es una tradición venerable, pero no es inmutable. Tal vez algún día la Iglesia reconsidere esta norma, permitiendo que los sacerdotes elijan libremente entre el celibato y el matrimonio. Mi experiencia me enseñó que el amor, en todas sus formas, es un regalo de Dios. El amor conyugal no es inferior al amor célibe. Son diferentes caminos hacia la misma meta, la realización plena del ser humano en el servicio a los demás. Dios no castiga a quienes eligen amar. Al contrario, los bendice cuando ese amor es auténtico, responsable y generoso. ¿Qué opinan ustedes sobre el celibato sacerdotal? ¿Creen que debería ser opcional?
¿Conocen casos similares al mío? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus perspectivas sobre este tema tan complejo y personal. Si esta historia los ha tocado de alguna manera, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. En el próximo testimonio conoceremos la historia de Mariela, de monja de clausura a madre de 5 hijos. Un relato igualmente impactante sobre una mujer que también eligió el amor por encima de sus votos religiosos. Gracias por acompañarme en esta confesión tan personal. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga en cualquiera que sea el camino que hayan elegido para sus vidas.